El cuarto 3. Era el año 1995. La vecindad en la que vivía era un lugar antiguo, de esos que todavía conservaban las paredes de adobe y los techos de teja a medio caer. No era una vecindad muy grande, pero estaba repleta de historias. Historias que los más viejos contaban y que, en el fondo, nunca sabes si creer o no. Uno de esos relatos era sobre el cuarto 3. Ese cuarto siempre estaba vacío, y aunque la gente se mudaba de vez en cuando, nunca duraban mucho. Al final, todos decían que estaba maldito. En esos días, había un rumor fuerte en el barrio. Decían que alguien nuevo había llegado y se había atrevido a tomar el cuarto 3. Era un hombre joven, de aspecto serio y solitario. No recuerdo su nombre, pero apenas pasó una semana y desapareció. Nadie sabía exactamente a dónde había ido, simplemente, una mañana ya no estaba. Algunos vecinos decían que lo habían visto salir con prisa durante la noche, otros afirmaban que lo habían escuchado gritar, pero la verdad es que nunca supimos qué le pasó. Al principio, la desaparición de aquel hombre no me inquietó demasiado. Después de todo, uno aprende a no hacer tantas preguntas en lugares como este. Pero todo cambió una madrugada. Estaba acostado en mi cama, medio dormido, cuando escuché golpes. Era un ruido seco, como si alguien estuviera golpeando la puerta del cuarto 3. Pensé que alguien estaba intentando entrar, pero luego recordé que ese cuarto estaba vacío. Me quedé quieto, esperando que los golpes se detuvieran, pero siguieron, uno tras otro, incesantes. No podía evitarlo, me levanté para asomarme. No había nadie en el pasillo. Todo estaba oscuro, pero los golpes continuaban. Me acerqué un poco más, conteniendo la respiración, y noté que el ruido no venía de afuera, sino del interior del cuarto 3. Como si alguien intentara salir, atrapado, desesperado. Los días siguientes fueron inquietantes. Siempre era lo mismo, justo a la misma hora, los golpes empezaban. Los vecinos también los escuchaban. Al principio, pensé que quizás era algún animal, pero aquellos golpes eran demasiado fuertes, demasiado humanos. Una noche, me animé a preguntar a doña Teresa, la anciana que vivía junto a mi cuarto, que sabía del cuarto 3. Ese cuarto está maldito, muchacho. Desde antes de que yo llegara aquí, ya tenía fama. Hubo un hombre, años atrás, que también se quedó ahí. Decía que escuchaba voces, que lo llamaban por su nombre. Me contó, en voz baja, como si temiera que alguien más la escuchara. Se fue a los pocos días, diciendo que veía sombras por todas partes. Nadie supo más de él. La verdad es que no quería creerle, pero las noches se hacían más largas y los golpes continuaban. Cada noche, sin falta, a la misma hora. Intentaba ignorarlos, pero había algo en ese ruido que me dejaba inquieto, como si cada golpe estuviera dirigido a mí. Empecé a notar cosas extrañas también en mi propio cuarto. Por las noches sentía un frío intenso y aunque cerraba bien la puerta y las ventanas, siempre había un aire helado, como si viniera de algún lugar más allá de las paredes. Una madrugada, después de otra noche de golpes, decidí hacer algo que hasta entonces no había considerado, entrar al cuarto 3. La idea me aterraba, pero la curiosidad era más fuerte. Así que, en medio de la oscuridad y el silencio, salí de mi cuarto y caminé hasta la puerta del número 3. La manija estaba fría, como si la puerta misma rechazara el contacto humano. Dudé un momento, pero al final giré la manija y empujé la puerta. Lo primero que noté fue el olor. Era un olor rancio, húmedo, como de algo que había estado encerrado durante demasiado tiempo. Encendí la linterna que había llevado conmigo y dirigí el haz de luz hacia el interior. El cuarto estaba vacío, como debía estarlo, pero había algo extraño en las paredes. Estaban cubiertas de manchas oscuras, como si algo se hubiera filtrado desde dentro. Avancé un poco más y me pareció escuchar un susurro, algo tenue, casi inaudible, pero que claramente venía desde el interior del cuarto. No había nada en ese espacio vacío, ni muebles, ni ropa, solo aquellas paredes manchadas y el silencio que parecía hacerse más pesado con cada segundo. Fue entonces cuando lo vi, una sombra,
difusa, en una esquina del cuarto. No era una figura clara, pero había algo en su forma que me hizo retroceder de inmediato. Y en ese momento sentí algo detrás de mí. No quise voltear, pero el instinto fue más fuerte. Me giré y vi una figura en la puerta, observándome. No tenía rostro, solo una presencia que parecía absorber toda la luz de la linterna. Salí corriendo de ahí. La puerta del cuarto 3 se cerró de golpe detrás de mí, como si la sombra misma la hubiera empujado. No volví a entrar en ese cuarto nunca más, pero después de esa noche, los golpes se volvieron más insistentes, más violentos. Parecía que cada noche la cosa que habitaba en el cuarto 3 intentaba escapar, como si estuviera atrapada, buscando una salida. Incluso otros vecinos empezaron a mudarse, asustados, diciendo que sentían que algo los observaba, que escuchaban susurros por la noche. Eventualmente, la vecindad empezó a quedarse vacía. Nadie quería quedarse ahí mucho tiempo. Yo mismo consideré irme, pero no tenía a dónde más ir. Las noches se hacían más solitarias y el cuarto 3 seguía con sus golpes, como si la cosa que estaba ahí adentro supiera que yo aún estaba cerca. Una madrugada, los golpes cesaron y en su lugar comenzó un nuevo sonido, un rasguño, algo que parecía escarbar dentro de las paredes, buscando, desgarrando. Decidí entonces buscar ayuda. Fui a ver a un viejo conocido que sabía de cosas extrañas, un hombre que decían tenía conocimiento de lo sobrenatural. Me escuchó con atención y luego, en voz baja, me dijo que aquel cuarto no estaba habitado por un simple espíritu. Me habló de algo más antiguo, algo que no debía ser molestado. Me aconsejó que me fuera de la vecindad y nunca mirara atrás. Que, mientras permaneciera cerca de ese lugar, esa cosa me seguiría, buscando algo que quizás yo mismo no entendía. No lo pensé 2 veces. Al día siguiente, empaqué mis cosas y dejé la vecindad. Caminé sin mirar atrás, con el corazón latiéndome en la garganta, sintiendo que en cualquier momento algo me alcanzaría. Pero mientras me alejaba, los sonidos se desvanecieron, como si hubiera dejado atrás el peso de aquello que me había atormentado. No volví a saber de la vecindad, ni del cuarto 3, ni de sus golpes en la noche. El cuarto de Tepito. Era 1986 cuando me mudé a la vecindad en Tepito. No era un lugar ideal, pero las circunstancias me obligaron a aceptar cualquier sitio que pudiera pagar. La vecindad era antigua, de esos edificios que se mantienen en pie más por costumbre que por estructura. Había grietas en los muros, el olor a humedad impregnaba el aire y las escaleras de metal chirriaban bajo cualquier peso. Desde el primer día, noté algo extraño. Había un cuarto en el último piso que siempre estaba cerrado. No tenía acceso y ni siquiera se alcanzaba a ver bien desde afuera. La puerta era de madera pesada, con manchas oscuras que parecían intencionales. Los vecinos decían que nadie vivía ahí, aunque alguna vez alguien lo hizo. Un asesino, decían, un hombre que dejó marcas que ni el tiempo pudo borrar. Pasaron semanas antes de que alguien me contara más sobre aquel cuarto. Fue doña Remedios, una vecina mayor que vivía sola en el segundo piso. A veces escucho ruidos por las noches, como si alguien caminara ahí dentro, dijo una tarde mientras me ofrecía un café. Pero te juro, nadie ha entrado en años. La última vez que lo hicieron, no salió bien. La curiosidad comenzó a crecer en mí, aunque traté de ignorarla. No era prudente andar husmeando en una vecindad como esta. Pero una noche, como si algo en el ambiente hubiera cambiado, encontré la puerta del cuarto entreabierta. Era una noche sin luna y apenas había luz en los pasillos, pero lo suficiente para ver que la puerta estaba ahí, abierta como una invitación silenciosa. No sé qué me impulsó a entrar. Sentí una fuerza irresistible, como si el cuarto me estuviera llamando. Atravesé el umbral y, al cruzar, el aire se volvió denso, casi irrespirable. Un olor metálico, parecido a sangre vieja, se mezclaba con el polvo que cubría todo. Al prender una linterna que llevaba en el bolsillo, vi que las paredes estaban cubiertas de marcas. Eran dibujos y palabras talladas, como si alguien los hubiera hecho con desesperación.
Avancé, intentando no pensar en lo que doña Remedios había contado. El silencio era total, y cada paso que daba parecía resonar con fuerza. De pronto, vi algo en el rincón opuesto de la habitación. Una sombra. Al acercarme, noté que era un espejo, pero no cualquier espejo. La superficie estaba opaca, con manchas como si el vidrio estuviera manchado de algo que se había secado hacía mucho tiempo. Al mirarme en el espejo, noté algo extraño. No era mi reflejo lo que veía, o al menos no del todo. En lugar de mis propios ojos, había unos ojos oscuros, casi huecos, que me devolvían la mirada. Me sentí atrapado, como si mi propia imagen me hubiera reemplazado. Intenté apartar la vista, pero no podía. Y entonces, escuché el sonido, un susurro leve que no alcanzaba a entender, pero que resonaba en mi mente con claridad. Retrocedí, tropezando con algo en el suelo. Al bajar la linterna, vi que era una cadena. No pude evitar seguirla con la mirada. Conducía a una esquina de la habitación donde había una silla vieja y corroída, con marcas profundas en los brazos de madera, como si alguien hubiera estado atado allí, resistiéndose. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Las historias que había escuchado cobraban vida en mi mente. Recordé lo que decían los vecinos. El hombre que había vivido allí, acusado de crímenes terribles, había sido encontrado muerto en esa misma habitación, atado a esa misma silla, como si alguien o algo hubiera decidido juzgarlo. El aire comenzó a pesar sobre mí. La linterna parpadeó, y en la penumbra, volví a ver esa sombra reflejada en el espejo. Solo que esta vez no estaba sola. Había una figura detrás de mí, de pie, sin rostro, pero con una presencia tan densa que sentí como si me apretara el pecho. El susurro se hizo más fuerte, y esta vez pude entender una palabra: quédate. Salí corriendo del cuarto, mi cuerpo reaccionando por puro instinto. Cerré la puerta tras de mí y me lancé escaleras abajo. El edificio estaba en silencio, y solo cuando llegué a mi habitación me di cuenta de que estaba temblando. No sabía si lo que había visto era real o producto de mi imaginación, pero no podía negar el pavor que sentía. Las noches siguientes fueron una tortura. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sombra, sentía esa presencia detrás de mí. Los ruidos en la vecindad parecían haberse multiplicado, y aunque intenté racionalizarlo, algo me decía que no estaba solo. Que el cuarto había despertado algo que había esperado mucho tiempo y que ahora me había elegido como su próximo huésped. Doña Remedios, al verme demacrado, me preguntó qué había pasado. No pude decirle la verdad, pero supe que ella lo entendía. No te acerques a ese cuarto otra vez, me dijo, su voz temblorosa. El que lo hizo antes, nunca volvió a ser el mismo. Intenté seguir su consejo. Pero en las noches, cuando el silencio era absoluto, sentía esa llamada de nuevo. Algo me decía que debía regresar, que no había terminado lo que había empezado. La sensación de ser observado no desapareció, y cada vez que pasaba cerca de la puerta del último piso, sentía que algo me acechaba. Una noche, incapaz de soportarlo más, decidí entrar de nuevo. Al abrir la puerta, encontré el cuarto exactamente como lo había dejado, pero esta vez, el espejo no me mostró mi reflejo. En su lugar, vi la imagen de una figura atada, con marcas en los brazos y ojos oscuros que parecían verme, juzgarme. Entonces lo entendí. Ese cuarto no solo había sido testigo de un crimen. Era una prisión para almas perdidas, un lugar donde el pasado se quedaba atrapado, repitiéndose una y otra vez. Al salir por última vez, sentí que algo me seguía, como una sombra que se adhiere al cuerpo y no puede ser sacudida. Los días siguientes pasaron en un torbellino de imágenes y sensaciones. No pude dormir, ni comer. La vecindad entera parecía haberse transformado, los vecinos apenas me hablaban, y los sonidos de la noche parecían gritos lejanos. No sé si fue mi mente la que se quebró, o si el cuarto dejó algo en mí, algo que ahora forma parte de mí. Al final, no tuve otra opción que irme de allí. Me alejé de Tepito, de la vecindad y del cuarto maldito. Pero a veces, en las noches más oscuras, siento que aquella sombra todavía me acompaña,
como un recuerdo que no se borra, que se queda incrustado en el alma, recordándome que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse jamás. Nunca supe quién era el hombre que vivió allí antes, ni si alguna vez fue real. Pero lo que sí sé es que hay lugares que guardan secretos demasiado oscuros, y que a veces esos secretos buscan a alguien para compartir su carga. A mí me encontró, y aunque he intentado olvidar, lo que vi en ese cuarto sigue persiguiéndome, como un eco que nunca se desvanece. Aún hoy, tantos años después, no puedo dormir bien. Siento que, en algún rincón oscuro, ese cuarto sigue esperando, abierto y hambriento, buscando su próxima víctima. El espejo. Era el año 1992, un verano particularmente caluroso en la Ciudad de México. Vivía en una vecindad antigua, de esas que tienen pasillos largos y estrechos, paredes desconchadas y un aire de decadencia que pareciera haberse aferrado a cada rincón. Los días transcurrían lentos y grises en ese lugar, donde el tiempo parecía haberse detenido. La vecindad tenía una pequeña área de basureros en una esquina del patio principal, y era común encontrar entre los desechos objetos olvidados por los inquilinos que se habían marchado. Una tarde, mientras hurgaba entre la basura en busca de algún material reciclable que pudiera vender, encontré algo que llamó mi atención. Era un espejo. Estaba empolvado, con el marco dorado y ligeramente oxidado, pero conservaba cierto encanto antiguo. No sé por qué, pero algo en mí me impulsó a llevármelo a mi cuarto. Tal vez fue la curiosidad o quizá la sensación de que ese objeto, a pesar de su estado, parecía tener historia. Lo limpié lo mejor que pude y lo coloqué sobre una mesa vieja junto a la cama. No era particularmente grande, pero su superficie reflejaba la luz de manera extraña, como si los colores se distorsionaran al mirarlo demasiado tiempo. Desde el primer momento que me vi reflejado, sentí una inquietud inexplicable. Había algo que no podía identificar, como una sombra que danzaba en el fondo de la imagen. Pensé que era solo mi imaginación y decidí no darle más importancia. A la noche siguiente, cuando me acerqué al espejo, noté algo extraño. Ahí estaba mi reflejo, pero había algo más. Una figura. Una mujer de cabello largo y oscuro se mantenía de pie justo detrás de mí. Al principio pensé que era una ilusión, un juego de sombras. Me giré rápidamente, pero, como era de esperarse, no había nadie. Mis ojos recorrieron cada rincón de la habitación, pero todo estaba en su lugar. Volví a mirar el espejo, y ahí estaba de nuevo. La mujer no tenía rostro, al menos no uno que pudiera distinguir claramente. Era como si su cara estuviera borrosa, distorsionada, pero sus ojos eran pozos negros que parecían devorar toda la luz a su alrededor. Me paralicé, incapaz de apartar la mirada, como si algo en ella me estuviera llamando, tirando de mí. Finalmente, con un esfuerzo inmenso, logré apartarme y salir del cuarto. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Esa noche, apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de esa mujer sin rostro se proyectaba en mi mente. Me decía a mí mismo que era solo una pesadilla, un truco de la mente. Pero, a la mañana siguiente, cuando regresé al cuarto, ahí estaba el espejo, quieto, inofensivo. Traté de evitarlo, de no mirarme en él, pero parecía imposible. Cada vez que pasaba cerca, algo me atraía, me obligaba a asomarme de nuevo. Algunos días después, mientras me lavaba la cara, levanté la vista hacia el espejo y vi algo nuevo. La mujer no solo estaba detrás de mí, sino que ahora parecía moverse, como si estuviera intentando alcanzar algo, o peor aún, a alguien. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Intenté tocar el espejo, quizás para comprobar si era real o no, pero en cuanto mi dedo tocó la superficie, sentí una frialdad que me penetró hasta los huesos. La presencia de esa mujer comenzó a volverse una constante. Cada vez que entraba al cuarto, ahí estaba ella, como una sombra adherida a mi reflejo. Había momentos en los que casi podía escuchar su respiración, suave, apenas un susurro, pero tan presente como si estuviera justo a mi lado. Empecé a notar que cada noche, después de mirarme en el espejo,
algo cambiaba. Pequeñas cosas, apenas perceptibles. Cosas desaparecían o se movían de lugar sin que yo las tocara. Con el tiempo, mi salud comenzó a deteriorarse. Las ojeras bajo mis ojos se hicieron más profundas y mi piel, más pálida. Los vecinos comenzaron a murmurar a mis espaldas, preguntándose qué me pasaba. A veces, veía de reojo como algunos cruzaban el patio para evitar pasar frente a mi puerta. Sentía su mirada cargada de miedo y de lástima, pero nadie se atrevía a preguntarme directamente. Una noche, después de un día particularmente agotador, regresé a mi cuarto y me encontré con algo espantoso. La mujer estaba ahí, como siempre, pero esta vez estaba más cerca. Podía ver los detalles de su rostro. Su piel era de un tono grisáceo, sus mejillas hundidas y sus labios, resecos y agrietados. Un hedor nauseabundo emanaba del espejo, un olor a putrefacción que llenó toda la habitación en cuestión de segundos. Retrocedí, casi tropezando, mientras intentaba cubrirme la nariz. Intenté deshacerme del espejo esa misma noche. Lo llevé hasta el basurero y lo arrojé con todas mis fuerzas. Quise creer que todo terminaría ahí, que con solo deshacerme de él la pesadilla acabaría. Pero estaba equivocado. Esa misma noche, al regresar a mi cuarto, el espejo estaba allí, exactamente en el mismo lugar en el que lo había dejado la primera vez. Caí de rodillas, con la mente nublada por el pánico y el terror. Era como si ese objeto maldito se hubiera arraigado a mi vida y no hubiera forma de librarme de él. Desesperado, decidí cubrir el espejo con una sábana, tratando de impedir que la figura de la mujer me siguiera acechando. Pero fue inútil. Incluso cubierto, sentía su presencia, ese peso invisible que llenaba cada rincón del cuarto. Empecé a escuchar ruidos en la noche, pasos suaves que recorrían el pasillo, risas apagadas y susurros que parecían provenir del espejo. No dormía, apenas comía. Mi mundo se estaba derrumbando y no encontraba la manera de detenerlo. En una última tentativa de obtener respuestas, decidí hablar con una vecina mayor, doña Socorro, quien había vivido en la vecindad desde que tenía memoria. Le conté sobre el espejo, la mujer y lo que había estado ocurriendo. Ella se santiguó y me miró con ojos llenos de lástima. Me contó que, hace muchos años, una mujer había muerto en esa misma habitación. Al parecer, se había quitado la vida después de haber sido abandonada por su esposo. Decían que su espíritu nunca encontró descanso y que en ocasiones se hacía presente para atormentar a quien ocupara su antiguo hogar. Es el espejo, me dijo. Ella se quedó atrapada ahí. Su alma está encadenada a ese objeto y mientras siga en tu poder, ella también lo estará. Esa noche, con el corazón lleno de miedo y desesperación, intenté destruir el espejo. Tomé un martillo y lo golpeé con todas mis fuerzas, pero el cristal no se rompió. Era como si estuviera hecho de un material indestructible. Cada golpe resonaba en las paredes de mi cuarto, pero el espejo permanecía intacto, reflejando mi desesperación y el rostro espectral de la mujer, cada vez más cerca, cada vez más real. Fue entonces cuando comprendí que no había forma de escapar. Había traído el espejo a mi vida y ahora estaba condenado. Con el paso de los días, noté que mi reflejo comenzaba a cambiar. A veces, cuando me miraba, veía rasgos que no eran míos, una expresión que no reconocía. Me sentía cada vez más ausente, como si mi alma se estuviera desvaneciendo, consumida por esa entidad que habitaba en el espejo. Hoy, escribo esto como un último intento de dejar constancia de lo que ocurrió. Mi reflejo ya no me pertenece, cada vez que me miro, veo los ojos vacíos de esa mujer, como si su esencia se hubiera mezclado con la mía. Sé que ya no tengo escapatoria. Ella me ha atrapado, me ha consumido, y ahora, estoy condenado a vagar en este reflejo, en esta prisión que yo mismo me impuse. Si alguien encuentra estas palabras, si alguna vez pasa por este lugar y ve el espejo, por favor, que lo deje en paz. No lo toques. No lo lleves contigo. Porque hay cosas que, una vez desatadas, nunca se pueden encerrar de nuevo. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho.
Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora sin más interrupciones continuemos. El llanto. Tengo 45 años y crecí en Tepito, un lugar donde el miedo y la violencia se han vuelto parte del paisaje. Este barrio nunca ha sido para corazones débiles, pero la noche que experimenté un horror que aún me atormenta, supe que no hay fuerza humana que se compare con lo desconocido. Todo empezó una noche calurosa de abril. El calor era tan sofocante que el aire parecía pegajoso. A eso de las 2 de la madrugada, escuché un llanto en el callejón. No era un llanto común, era un lamento largo y profundo, como el de alguien que sufre una pena indescriptible. Me quedé quieto, tratando de convencerme de que solo era un borracho más, un alma perdida que deambulaba por las calles, algo que no era raro en este barrio. Sin embargo, a medida que el llanto persistía, mi curiosidad crecía. Me levanté de la cama, me asomé a la ventana y miré hacia abajo, al oscuro callejón que daba justo frente a mi apartamento. Lo que vi me dejó helado, una figura femenina vestida de blanco, con el cabello negro y largo cubriendo su rostro. Se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, llorando sin consuelo. Al principio, pensé que era la Llorona, de esas historias que me contaba mi abuela cuando era niño. Pero había algo en esta mujer que me hizo pensar que no era un simple mito. Traté de racionalizarlo, pensando que alguien más debía haberla visto. Me atreví a salir de mi cuarto y me dirigí hacia la ventana de la vecina, doña Lola. Le toqué la puerta, pero no contestó, seguro estaba dormida. Entonces, decidí bajar al callejón. Sentía una necesidad inexplicable de ver a esa mujer de cerca, de comprobar que era real, que no era mi imaginación. Bajé por las escaleras, pisando con cuidado para no hacer ruido. A medida que me acercaba al callejón, el llanto se hizo más fuerte, reverberando entre las paredes de la vecindad como si proviniera de todos lados a la vez. Mi corazón latía con fuerza, pero había algo que me impulsaba a seguir adelante. Al doblar la esquina, ahí estaba ella. De pie, en el centro del callejón, con su figura pálida iluminada por la tenue luz de un farol. Me acerqué, pero a medida que me aproximaba, el aire se tornaba más denso, como si una energía invisible me empujara hacia atrás. Aún así, seguí adelante. Estaba a punto de hablarle, de preguntarle quién era y qué hacía ahí, cuando ella levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. No podría describir lo que vi sin que mi piel se erice aún hoy. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos, sin rastro de vida. Su rostro era inexpresivo, como una máscara de cera, pero sus ojos me atravesaron como cuchillos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y fue entonces cuando escuché su voz. No habló con palabras, pero en mi mente resonó un susurro: «Ayúdame». No supe qué hacer. Mi instinto fue retroceder, pero mis piernas parecían clavadas al suelo. La mujer extendió una mano hacia mí, como si suplicara, pero algo en su movimiento no era natural. Su brazo se alargaba más de lo que debería, como si no tuviera huesos. El pánico se apoderó de mí y, sin pensarlo 2 veces, di media vuelta y corrí de regreso hacia mi apartamento. Subí las escaleras de 2 en 2, cerré la puerta con llave y me tiré al suelo, tratando de recuperar el aliento. Pasaron minutos, quizás horas, hasta que me atreví a mirar por la ventana. El callejón estaba vacío, sin rastro de la mujer. Al día siguiente, traté de hablar con algunos vecinos, pero nadie había escuchado nada, ni el llanto ni la presencia de esa mujer. Me miraron con escepticismo, como si estuviera loco. Pero yo sabía lo que vi. Esa noche, el sueño me eludió. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus ojos oscuros y su rostro inexpresivo, como si me estuviera esperando. Pasaron días sin que pudiera dormir y comencé a perder peso. Mis vecinos empezaron a murmurar, diciendo que estaba enfermo o que algo me había salado, pero no podían entender el miedo que me consumía. Entonces, una noche, sucedió de nuevo. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando el llanto resonó otra vez. Esta vez, no me atreví a asomarme por la ventana, pero sentí su presencia, como si me estuviera observando desde el callejón.
El miedo se apoderó de mí, pero también sentí una extraña compulsión por enfrentarla. Así que bajé, con una linterna en mano y un rosario que me había dado mi abuela. Me acerqué al callejón, pero ella no estaba ahí. Caminé por el lugar, alumbrando cada rincón, pero no había rastro de la mujer. Fue entonces cuando sentí un frío helado en mi espalda, como si alguien estuviera respirando sobre mí. Giré rápidamente y ahí estaba, tan cerca que podía sentir su aliento. No tuve tiempo de reaccionar antes de que su rostro se descompusiera en una mueca de horror y su boca se abrió, dejando escapar un grito que no era humano. Caí de espaldas y la linterna se me cayó de las manos. En la oscuridad, solo podía ver esos ojos vacíos, fijos en mí. No recuerdo cómo logré levantarme y correr de regreso a mi apartamento, pero sé que estuve encerrado durante días. No podía salir, ni siquiera para comprar comida. Estaba convencido de que, si salía, ella estaría esperándome, acechándome desde las sombras. Comencé a investigar en la vecindad, preguntando a los pocos vecinos que se atrevían a hablarme. Algunos mencionaron historias de una mujer que había sido asesinada en el callejón hacía años y que su alma vagaba por el lugar en busca de justicia. Pero otros decían que no era una mujer, sino un demonio que se alimentaba del miedo de quienes la veían. El tiempo pasó, y aunque el llanto ya no se escuchaba, sentía su presencia. No podía caminar por el callejón sin sentir un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Incluso ahora, al recordarlo, siento su mirada fija en mí, como si nunca se hubiera ido. Hay noches en las que aún escucho su llanto, y aunque trato de ignorarlo, sé que siempre estará ahí, esperando. He intentado dejar Tepito varias veces, pero algo siempre me detiene. Es como si ella me tuviera atrapado, como si quisiera que yo también me convierta en parte de esta vecindad maldita. No sé si algún día podré escapar de ella, o si estoy condenado a vivir en este ciclo interminable de miedo y desesperación. Pero cada noche, cuando el silencio se apodera de las calles y el aire se torna pesado, sé que ella está cerca. Y entonces, recuerdo sus ojos vacíos, y el miedo se apodera de mí, una vez más. El niño perdido. Cuando tenía 12 años, vivíamos en una vecindad vieja en la Ciudad de México. Era de esas vecindades enormes, de pasillos largos y cuartos que parecían haber sido construidos uno encima del otro sin ningún orden. Los muros eran de un color gris gastado, con pintura desconchada y humedad que se deslizaba como venas oscuras a lo largo de las paredes. Para la gente del barrio, aquella vecindad era un lugar común, pero para mí, era un laberinto sombrío lleno de sombras y secretos que los adultos preferían ignorar. Hoy, a mis 50 años, los recuerdos de ese lugar aún me persiguen, como si algo de allí se hubiera quedado aferrado a mi alma. Recuerdo que uno de los primeros días en que llegamos, alguien mencionó la historia del niño que se había perdido en la vecindad. Nadie sabía su nombre ni su edad exacta, pero todos decían que era pequeño, que no llegaba a los 5 años. Los vecinos más viejos decían que había desaparecido una tarde cualquiera, cuando la vecindad estaba en silencio y el sol comenzaba a ponerse. Al parecer, la madre del niño se había dormido un rato, y cuando despertó, él ya no estaba. Nunca lo encontraron. Buscaban en los rincones, en el lavadero y hasta en los tejados, pero el niño simplemente se había desvanecido. Aquella historia no era la primera que escuchaba sobre desapariciones misteriosas, pero lo que realmente me daba miedo era lo que decían sobre él. Varias personas aseguraban haber escuchado su voz, suave y suplicante, pidiendo por su madre en medio de la noche. Me parecía una historia exagerada, algo para asustar a los niños o mantenerlos en casa. Pero a las 3 de la mañana, cada noche, incluso cuando me tapaba los oídos con las cobijas, a veces creía escucharla. Era un susurro frágil, un débil mamá, que reverberaba por los pasillos como un eco que no terminaba nunca. Al principio, pensé que eran mi imaginación o algún vecino hablando en sueños. Sin embargo, cada vez que intentaba asomarme para escuchar mejor, el sonido desaparecía. Era como si el niño supiera cuando alguien intentaba encontrarlo y entonces se ocultaba nuevamente en las sombras.
Una noche me atreví a quedarme despierto hasta tarde, esperando escuchar algo más que el simple susurro. Mi madre y mi hermano dormían en el otro cuarto, ajenos a lo que sucedía. Me senté junto a la ventana, mirando hacia el pasillo, y esperé. La vecindad se sumió en el silencio, el tipo de silencio que duele en los oídos y parece comprimir el pecho. Cuando el reloj marcó las 3, lo escuché nuevamente. Esta vez era diferente, como si el niño no solo estuviera llamando a su madre, sino también a mí. El aire se enfrió y un escalofrío me recorrió la columna. La voz del niño estaba tan cerca que parecía venir desde el otro lado de la puerta. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido, y caminé hacia el pasillo. Abrí la puerta con lentitud, temiendo encontrarme con algo, pero el corredor estaba vacío. La voz cesó, y por un momento pensé que todo había sido producto de mi imaginación. Pero entonces sentí algo. Era como una caricia ligera en el hombro, un toque casi imperceptible, pero que sentí hasta en los huesos. Me quedé paralizado, sin saber si dar un paso o volver corriendo a mi cama. Finalmente, el instinto de supervivencia ganó y me precipité hacia mi cuarto. Pero aquella noche ya no pude dormir. Pasaron semanas y aunque intentaba convencerme de que todo había sido una pesadilla, la sensación de aquella caricia seguía conmigo, como si algo del niño se hubiera quedado pegado a mi piel. Comencé a preguntarle a los vecinos más viejos sobre lo que sabían del niño desaparecido. Me decían que el padre del niño se había ido antes de que él naciera y que la madre nunca habló mucho del asunto. A menudo, me decían, se la veía caminando por los pasillos, llamando a su hijo. Decían que, después de la desaparición, la madre se marchitó y finalmente dejó la vecindad. A veces me atrevía a quedarme hasta tarde en el pasillo, esperando ver algo. Pero siempre era la misma historia, la voz del niño resonando en la oscuridad, llamando a su madre, y la vecindad que parecía contener la respiración. Sin embargo, una noche todo cambió. Estaba lloviendo, y el sonido del agua golpeando los techos llenaba el ambiente con un ruido constante. Esa noche, la voz del niño sonaba diferente. Parecía más fuerte, más desesperada. Salí de mi cuarto sin pensarlo, casi como si algo me hubiera empujado, y caminé hacia el patio central. Allí, bajo la lluvia, vi una figura pequeña, encorvada, con el rostro oculto. Era un niño, o al menos parecía uno. Sentí que el corazón se me detenía y, por un momento, me sentí incapaz de moverme. Él se giró lentamente hacia mí, y aunque no podía ver su rostro, pude sentir su mirada, oscura y profunda, clavándose en mí. «¿Dónde está mi mamá?», dijo, con una voz que parecía venir desde el fondo de la tierra. Traté de responderle, pero las palabras no salían. Me sentí atrapado, como si la vecindad entera se hubiera cerrado sobre mí. La figura comenzó a acercarse, con pasos lentos y arrastrados, mientras el frío se intensificaba. Finalmente, algo en mí se quebró, y salí corriendo hacia mi cuarto, cerrando la puerta de un golpe. Desde entonces, nunca volví a salir al pasillo a esas horas. Me volví más reservado, menos dispuesto a hablar de lo que había visto. Las pocas veces que intenté contarle a alguien, me miraban con incredulidad o trataban de cambiar de tema. «Es solo tu imaginación», me decían, pero yo sabía que no era así. Sabía lo que había visto y sentido, y no había duda en mi mente de que aquella vecindad guardaba secretos que nadie quería desenterrar. Pasaron los años, y eventualmente nos mudamos. La vida siguió su curso, pero las noches en aquella vecindad se quedaron conmigo. Aunque hoy tengo 50 años y he escuchado y visto muchas cosas desde entonces, aquella experiencia sigue siendo la que más me aterra. En mis sueños, a veces vuelvo a esos pasillos oscuros, escuchando el eco de una voz que clama por su madre. Y en esas noches, siento que la vecindad no me ha dejado ir, que sigue aguardando, esperando a que regrese. Sé que a muchos esto les parecerá un simple cuento, algo salido de la imaginación de un niño asustado. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y aunque nadie me crea, hay algo en esos pasillos, algo que sigue allí, esperando. Porque los fantasmas de la vecindad no son solo recuerdos, son sombras que se aferran, que se alimentan del miedo, y que nunca, nunca te dejan en paz.
El pozo de la vecindad. Mi nombre es Ignacio y crecí en una vecindad en el corazón de Tepito, un lugar conocido por su vibra caótica y, a veces, peligrosa. Las viejas paredes de la vecindad susurraban historias de generaciones pasadas, de tragedias y leyendas que, para un niño de 8 años como yo, se sentían más reales que cualquier cuento de terror que pudiera imaginar. Había un rincón en particular que todos evitaban, incluso los adultos. Era el viejo pozo que se encontraba justo en el centro del patio. Un agujero de ladrillos viejos, cubierto por una rejilla oxidada, como una boca oscura que parecía tragarse la poca luz que se atrevía a acercarse. Mi madre me advirtió desde pequeño que no me acercara a él, que era peligroso y que podía caer. Pero yo sabía que había algo más, un secreto que los adultos guardaban en silencio y que los niños intentábamos descifrar con susurros y miradas furtivas. Una tarde, mientras jugaba en el patio con otros chicos de la vecindad, escuché por primera vez la historia de la mujer del pozo. Se decía que hacía muchos años, antes de que yo naciera, una mujer había sido asesinada y arrojada al pozo. Nadie sabía su nombre ni quién había sido su asesino. Solo quedaba el rumor de que, en noches de luna llena, su rostro aparecía en la superficie del agua. Los más viejos decían que la habían visto y que el susto los había dejado sin dormir durante semanas. Los más jóvenes se reían, pero siempre desde lejos. Ninguno de nosotros se atrevía a acercarse demasiado al pozo, como si una fuerza invisible nos empujara hacia atrás. El tiempo pasó, pero la historia se aferró a mi mente como un parásito. A medida que crecía, la vecindad parecía envejecer conmigo. El moho en las paredes se extendía como si tuviera vida propia y el pozo, con su boca abierta, parecía observarme cada vez que cruzaba el patio. Cumplí 12 años y fue entonces cuando decidí enfrentar mis miedos. Esa noche era especial, había luna llena. No pude dormir y sentí una atracción extraña hacia el pozo, como si algo me llamara desde las profundidades. Esperé a que todos en la vecindad se durmieran. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el murmullo del viento que hacía crujir las viejas ventanas. Me deslicé fuera de mi cuarto y caminé descalzo hasta el patio. La luna iluminaba el pozo con una luz tenue, casi fantasmal. Al acercarme, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mis manos temblaban, pero no me detuve. La rejilla del pozo estaba suelta, como si alguien la hubiera retirado recientemente. La aparté con cuidado, evitando hacer ruido. Me incliné sobre el borde y miré hacia el interior. El agua estaba más cerca de lo que había imaginado, apenas a unos metros de profundidad. Reflejaba el brillo de la luna y por un momento pensé que no vería nada, que todo era solo un cuento. Pero entonces, la vi. Primero fue un destello, una mancha blanca que se movía bajo la superficie. Luego, poco a poco, el rostro de una mujer se materializó en el agua. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus ojos, dos pozos oscuros, parecían mirarme fijamente. Sentí que el corazón se me detenía y el frío en mi cuerpo se intensificó. Su boca se abrió lentamente, como si quisiera decirme algo, pero ningún sonido salió de ella. Quise apartarme, pero no pude. Era como si estuviera hipnotizado, atrapado en su mirada. De repente, sentí un tirón en mis pies. Algo me jalaba hacia el pozo, y caí de rodillas. Grité, pero mi voz se perdió en la oscuridad. La figura en el agua se acercó aún más, y su expresión cambió. Ahora parecía enfurecida, como si mi presencia la hubiera ofendido. Luché por liberarme, pero una fuerza invisible me mantenía pegado al borde. Sentí que el aire se volvía denso, como si una mano helada me envolviera. Mis ojos se llenaron de lágrimas y en un último esfuerzo logré retroceder y caer de espaldas al suelo. Cuando abrí los ojos, la vecindad estaba en silencio nuevamente. El pozo me miraba como si nada hubiera pasado, como si la figura que había visto fuera solo un espejismo. Pero yo sabía que no era así. Lo sentía en mis huesos, en el peso opresivo que me aplastaba el pecho. Me levanté y volví a mi cuarto, temblando de miedo y agotamiento. A la mañana siguiente, traté de contarle a mi madre lo que había visto, pero ella solo me miró con preocupación.
Me dijo que seguramente había sido un sueño, que mi imaginación me había jugado una mala pasada. Pero yo sabía la verdad. La había visto, y algo me decía que ella también me había visto a mí. Durante las semanas siguientes, sentí su presencia en cada rincón de la vecindad. Cada vez que cruzaba el patio, el pozo parecía seguirme con su mirada vacía. Empecé a evitarlo, pero el miedo nunca desapareció por completo. Con los años, intenté olvidar aquella noche. Crecí, me convertí en un joven y luego en un hombre, pero el recuerdo de la mujer en el pozo siempre estuvo allí, acechando en el fondo de mi mente. Incluso cuando me fui de la vecindad y construí una vida lejos de Tepito, su rostro pálido seguía apareciendo en mis sueños, recordándome que algunos secretos nunca se desvanecen. Un día, años después, regresé a la vecindad. Había cambiado, pero el pozo seguía allí, tan oscuro y siniestro como lo recordaba. Me acerqué con cautela, sintiendo el mismo miedo que había sentido cuando era niño. No sé por qué lo hice, pero me incliné una vez más sobre el borde. Esta vez, no había luna llena, pero la sensación de que algo me observaba era innegable. Mientras miraba el agua estancada, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sentí, de nuevo, esa fuerza invisible, esa mirada que atravesaba el tiempo y el espacio. Retrocedí, prometiéndome a mí mismo que nunca más volvería. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos, su rostro reaparece en mi mente. La mujer del pozo no me ha dejado en paz desde aquella noche. Y ahora, cada vez que escucho el sonido del agua o veo el reflejo de la luna, recuerdo que hay cosas que nunca se olvidan. Cosas que nos marcan para siempre, como una cicatriz que el tiempo no puede borrar. La anciana. Crecí escuchando las historias que contaba mi abuela sobre Tepito. Para ella, el barrio era un lugar de energías oscuras, con esquinas llenas de sombras que nadie debía atravesar solo de noche. Siempre hablaba de sus vecinos, los que estaban vivos y los que ya no lo estaban. La escuchaba contar sobre una anciana que, según decía, gritaba por las noches desde que ella tenía memoria. Pero uno crece y piensa que esas cosas no son más que cuentos, formas de darle color a una vida dura en un lugar donde las leyendas viven más que las personas. Años después, cuando mi madre perdió su empleo y ya no pudo mantenernos, fuimos a vivir con mi abuela. La vecindad no había cambiado mucho desde que la recordaba de niño. Todavía se escuchaban los vendedores ambulantes, las risas de los niños y a ratos el ruido de alguna pelea que empezaba en la calle y se perdía en el eco de los callejones. Pero la casa de mi abuela era una especie de refugio, un pequeño espacio donde me sentía seguro. Sin embargo, lo que más me inquietaba era el pasillo que conducía al cuarto de la azotea. Para ir al baño, tenías que pasar por ahí, y ese pasillo era el más oscuro de toda la vecindad. Desde niño, siempre me había dado miedo, aunque nunca supe por qué. Mi abuela decía que allí era donde la anciana del cuento, Doña Pilar, vivía antes de morir. Doña Pilar, según lo que me contaron, había sido una mujer solitaria y enigmática, de esas que no se mezclaban con nadie y a quien los vecinos saludaban solo por obligación. Nadie sabía mucho de ella. Un día, simplemente desapareció y, tras varios días de no verla, algunos vecinos llamaron a la policía. La encontraron en su cuarto, tendida en el suelo, y aunque nunca se supo bien qué había pasado, los rumores decían que alguien había estado con ella la noche de su muerte, alguien que no tenía buenas intenciones. La primera noche que dormí en la casa de mi abuela, fue cuando lo escuché por primera vez. Eran gritos, como si alguien estuviera suplicando en el medio de una pesadilla interminable. Al principio pensé que era algún vecino, alguien en medio de una discusión o una borrachera. Pero los gritos no se detuvieron. Las paredes parecían temblar con cada alarido, un eco agudo que se colaba por cada rincón de la casa. Intenté ignorarlo, pero el grito era tan penetrante que sentía cómo se me incrustaba en los oídos, como un cuchillo que entraba lentamente. A la mañana siguiente, le pregunté a mi abuela si había escuchado algo durante la noche, pero simplemente me miró con esos ojos oscuros que siempre me habían parecido un poco tristes y me dijo que no, que me acostumbrara.
Este barrio tiene sus cosas, me dijo. Pero no era el barrio, era algo más. Algo que se sentía solo en ese pasillo oscuro. Las siguientes noches, los gritos continuaron. Cada vez más intensos, cada vez más reales. Mi abuela seguía diciendo que no oía nada, que los viejos no tienen tiempo para esas cosas. Yo, por mi parte, comencé a investigar, a hablar con los vecinos, a preguntar discretamente. Muchos de ellos decían lo mismo. En esa vecindad, en especial en el cuarto de la azotea, se escuchaban cosas que no eran de este mundo. Decían que, después de la muerte de doña Pilar, las cosas nunca volvieron a ser iguales. Algunos afirmaban que, si te quedabas demasiado tiempo en el pasillo, podías sentir como el aire se volvía más frío, como si alguien estuviera respirando cerca de ti. Una noche, decidí quedarme despierto y esperar a que comenzaran los gritos. Me senté en la cama, con la luz apagada y los ojos abiertos en la oscuridad. Pasó 1 hora, 2, y entonces sucedió. Fue tan repentino que me sobresalté. Un grito desgarrador, lleno de dolor y miedo. Me levanté y me acerqué al pasillo, pero cuando puse un pie allí, el grito se apagó. Todo quedó en silencio. Fue entonces cuando sentí algo frío, algo que me heló hasta los huesos. Miré hacia el fondo del pasillo y, aunque estaba completamente oscuro, juraría que vi una sombra moverse, algo que no debería estar allí. Sentí como se me erizaba la piel, pero también una especie de fascinación, como si esa sombra me llamara, como si quisiera que me acercara. Hice un par de pasos, con el corazón latiendo con fuerza. Justo en ese momento, el grito se reanudó, mucho más fuerte, mucho más cerca. Parecía venir de todas partes, envolviéndome, apretándome el pecho. Desperté al día siguiente en mi cama, sin recordar cómo había vuelto. Tenía la sensación de haber soñado, pero el frío en mis huesos me decía que había sido real. Mi abuela seguía sin decir nada, pero pude notar en su mirada que ella sabía más de lo que decía. Empecé a preguntarme si no sería que, al ignorarlo, ella había encontrado la manera de convivir con lo que fuese que habitaba allí. Esa noche decidí salir al pasillo otra vez, pero esta vez llevé una vela, la única luz que me atrevía a cargar. Con cada paso, sentía el suelo helado, como si la misma vecindad estuviera muerta. Al llegar al fondo del pasillo, encendí la vela y la coloqué en el suelo. Los gritos se habían apagado, pero un susurro llenaba el aire. Era débil, como el roce de una tela, como alguien arrastrando algo pesado. Me agaché y miré alrededor, tratando de ver qué era. La vela proyectaba sombras en las paredes, y por un instante me pareció ver un rostro. No sé si fue mi imaginación, pero lo que vi no era humano, o al menos no completamente. Algo en esos ojos, en esa forma, me hizo retroceder, pero mi cuerpo no respondía. Era como si algo me mantuviera allí, como si una fuerza invisible me estuviera reteniendo. De repente, un susurro se hizo más fuerte, una voz que parecía hablar directamente a mi oído. No entendí lo que decía, pero sentí el miedo calarme hasta los huesos. Cerré los ojos y, en un impulso, corrí hacia mi cuarto, dejando la vela atrás, sintiendo que la sombra me perseguía, que estaba tan cerca que podía sentir su aliento en mi nuca. Cuando cerré la puerta, sentí como si hubiera cruzado un umbral, como si aquella cosa no pudiera pasar más allá de esa línea. Durante los días siguientes, evitaba el pasillo tanto como podía. Los gritos continuaban y mi abuela seguía ignorándolos. Una noche, cansado de tanto miedo, decidí enfrentar lo que fuera que estaba allí. No podía vivir así, sintiendo que en cualquier momento algo me arrastraría hacia ese pasillo oscuro. Me paré frente a la entrada, respiré profundo y caminé hacia el fondo. Sentía como si algo me mirara, como si la misma vecindad respirara junto a mí. De repente, el aire se volvió pesado y los gritos se hicieron más agudos, como si alguien estuviera atrapado, como si estuviera en un lugar del que no podía salir. Y allí, al fondo, vi una sombra, tan oscura que parecía absorber toda la luz. Era una figura encorvada, como la de una anciana, pero su rostro estaba cubierto de sombras y sus manos se alargaban hacia mí, como queriendo atraparme. Quise gritar, pero el sonido se ahogó en mi garganta.
La figura se acercó lentamente, y en el último momento, escuché una voz que me susurraba al oído, una voz que decía mi nombre. En ese momento, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies, que la vecindad se derrumbaba y me tragaba. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero cuando los abrí, estaba otra vez en mi cuarto, con la puerta cerrada y el silencio total a mi alrededor. A la mañana siguiente, le conté a mi abuela lo que había visto, esperando que me dijera algo, cualquier cosa. Pero ella solo me miró con esos ojos cansados y me dijo que todos llevamos sombras dentro, sombras que a veces toman forma y nos persiguen. Nunca volví a entrar a ese pasillo. A los pocos días, mi madre encontró un trabajo y nos mudamos. A veces, por las noches, cuando estoy solo en mi cuarto, cierro los ojos y aún puedo escuchar ese grito, aún puedo sentir esa sombra persiguiéndome. Pero me digo a mí mismo que fue solo una pesadilla, una que dejé atrás en las oscuras entrañas de Tepito. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.